y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Más adelante dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Desde el anterior domingo comenzamos una serie de estudios, hermanos, en las que vamos a estar hablando acerca de la iglesia local, la importancia de la iglesia local. Y con ello, el tema de la membresía en la iglesia. Durante varias semanas vamos a seguir con esta temática y específicamente hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema miembros de la iglesia de Cristo. Y vamos a responder a una pregunta y es, ¿por qué es importante ser miembro de una iglesia local? Quiero que recapitulemos los 2 puntos del sermón pasado de hace 8 días, pero primero vamos a hacer una oración pidiendo dirección a Dios y que Él nos disponga nuestros corazones para recibir su palabra el día de hoy. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por este momento. Es un momento en el que tú has estipulado como Dios, como Señor, como Rey, para que la iglesia se congregue. Gracias por los hermanos que hoy tenemos el privilegio de estar acá y también oramos por aquellos que están a través de la internet, a través de los medios y a través de la transmisión, entendiendo que tienen alguna dificultad para venir, alguna situación de enfermedad, tal vez otras situaciones particulares. Pero nosotros rogamos, Dios, que tu palabra sea edificando nuestros corazones, edificando nuestras vidas. Gracias por este momento y te pedimos por favor también que permitas que nuestro corazón, nuestra mente esté atenta a tu palabra, esté atenta a tu dirección, esté atenta a tu mensaje. Sabemos que vienen muchos pensamientos o momentos de distracción, pero rogamos que hoy nos permitas estar atentos y que tu Espíritu Santo nos permita tener ese don para aprender tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Les comentaba que vamos a recapitular estos 2 puntos que el sermón pasado estuvimos hablando. Y lo primero que hablamos hace 8 días, si ustedes recuerdan muy bien, en el marco de la membresía de la Iglesia de Cristo, hablamos acerca de qué es la iglesia. Y también se mencionó que la iglesia es un término que connota un sustantivo colectivo. Se hacía un ejemplo se utilizaba varias ilustraciones como que la iglesia es un rebaño, que la iglesia es como un edificio, como una familia, es decir, la iglesia es un grupo de personas. Ahora, ese grupo de personas tiene unas características o una característica en común y es que los une un Salvador y ese Salvador es Cristo. Y Cristo no solo es Salvador, sino también es cabeza de la iglesia. También hablamos de que hay una iglesia universal que hace parte de creyentes de todas las naciones, de todos los tiempos, pero también hay una iglesia local. Y esa iglesia local en este contexto es Iglesia Discípulos de Cristo, Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia, sede Santa Lucía. Hablamos de que la iglesia es una embajada del reino de Dios en este mundo. Y el segundo punto que se habló hace 8 días es cómo llegamos a ser miembros de la iglesia.
encontramos en las Escrituras que aquellos que son miembros de la iglesia son las personas que creen en Jesucristo, que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, y así ellos son añadidos a la iglesia universal por medio de la iglesia local. Ahora, ya que hemos mencionado estos dos puntos del sermón de hace 8 días, era necesario que lo mencionáramos porque esa es la segunda parte de este sermón. Hoy vamos a hablar principalmente de 2 pasajes y vamos a hablar de 2 puntos que seguro nos van a dar un poco más de luz acerca de la importancia de pertenecer a una iglesia local. El título de este sermón es La importancia de ser miembro de una iglesia local. Y lo vamos a estar basando en 2 pasajes, Hebreos 13 y 17 y Hebreos 10, 24 y 25. Así que para comenzar, quiero mencionar que la palabra membresía como tal no está en la Biblia. La Biblia no utiliza la palabra membresía. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea un concepto bíblico. Alguien dijo, si entiendes cómo la Biblia ve la membresía, entenderás de una forma diferente y una forma verdadera quién es un cristiano. Así como la palabra Trinidad, y ustedes si han leído la Biblia junto conmigo, nos hemos dado cuenta que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Sin embargo, encontramos la verdad de Dios en 3 personas a través de toda la Biblia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en todas las Escrituras. La palabra membresía, cuando hablamos de la palabra membresía, estamos hablando de miembros. La membresía son los miembros y esos miembros hacen parte de un cuerpo. Ahora, si nosotros no somos parte de una iglesia local, ¿a quién deberíamos someternos? ¿A qué pastores deberíamos obedecer? ¿Qué pastores nos deberían enseñar las Escrituras? ¿A qué pastores deberíamos pedir consejo? ¿O por cuáles hermanos nosotros deberíamos orar? ¿Por cuáles hermanos, sí, mejor, deberíamos animar, exhortar, discipular, disciplinar? Como dije, la palabra membresía está respaldada en todas las Escrituras. Y claramente las 2 razones que estaremos exponiendo el día de hoy no son las únicas, pero sí son importantes y principales. Recordemos la pregunta que vamos a estar desarrollando. ¿La recuerda? ¿Por qué es importante ser miembro de una iglesia local? En el marco de esa pregunta, entonces hay 2 razones. La primera, es importante ser miembro de una iglesia local porque necesitamos ser direccionados. Nosotros como iglesia, como personas, necesitamos ser direccionados. Y la segunda razón es porque necesitamos tener comunión los unos con los otros. Entonces vamos a estar hablando de esos 2 puntos. ¿Cuál es la primera? Necesitamos ¿qué? Ser direccionados. Y la segunda es que necesitamos comunión unos con otros. Entremos al primer punto. Necesitamos ser direccionados. Ahora acompáñenme a Hebreos y vamos a estar un buen tiempo en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 17. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sé que hace poco estuvimos estudiando este pasaje,
Pero lo que haremos hoy, además de recordar esas verdades, también es presentar algunas conexiones y unas implicaciones con la importancia de ser parte de una iglesia local. Voy a estar mencionando intencionalmente varias veces la palabra membresía y la expresión iglesia local. El pasaje que estamos leyendo comienza diciendo que debemos someternos a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. Y aquí haremos una pregunta. ¿A quién debemos obedecer? Inmediatamente el texto nos responde que debemos someternos a los pastores. Los pastores no fueron una idea innovadora que salió hace algunos años, ni tampoco salió por la reforma, sino el oficio pastoral es inspirado por Dios desde las Escrituras, y este oficio se ejerce en el marco de una iglesia local, en el contexto de una iglesia local, no de una iglesia virtual, ni tampoco de una iglesia a larga distancia. Como iglesia, nosotros, como parte de una iglesia, no podemos obedecer y no podemos someternos a unos pastores de otras ciudades o de otros países. Y con esto quiero decir con esto no quiero decir que no podamos ver una conferencia o una predicación en internet que sea edificante de algún hermano o algún pastor de otro país o de otra ciudad. Lo que quiero decir con esta idea es que esta sujeción y esta obediencia que nos habla la palabra de Dios es relacional, requiere comunión. La obediencia a nuestros pastores, el sujetarnos a ellos, requiere constante conexión. Hace unas semanas, usted y yo tuvimos la experiencia de pasar por una cuarentena, tuvimos la experiencia de estar aislados y conectados a través de la internet. Y puede que esté de acuerdo o no de acuerdo conmigo, pero sé que para muchos no es lo mismo recibir un culto de adoración virtual que presencial. Claramente es muchísimo mejor, hermanos, la presencialidad. Y no solo mucho mejor, sino que el modelo bíblico de una iglesia local es la presencialidad. Hermanos, nosotros estamos llamados a reunirnos en un lugar, reunirnos como iglesia. Las relaciones interpersonales y mucho más las relaciones de la iglesia fueron diseñadas por Dios para ser presenciales. ¿No existe algún pasaje de la Biblia que hable acerca de la distancia como un factor edificante para nosotros como iglesia? Hace algunos años, antes de casarnos con Camila, mi esposa, tuvimos una relación de 2 años a la distancia. Ella se fue a vivir a Barranquilla y a terminar sus estudios de bachillerato. Nosotros ya teníamos una relación de noviazgo, y ese tiempo lo que más queríamos es que se terminara la distancia, se terminara ese tiempo de distancia. Los papás de mi esposa nos engañaron y nos habían dicho que era solo por un breve tiempo que mi esposa se iba a ir de vacaciones a Barranquilla. Pero, oh sorpresa, que le comentaron y Camila me lo hizo saber que iba a terminar sus estudios de bachillerato allá en Barranquilla. Eso llevó a que estuviéramos 2 años sin vernos presencialmente. Y reitero, lo que más queríamos durante ese tiempo era que pasara el tiempo y volvernos a ver y al menos vivir en la misma ciudad. Uso esa ilustración, hermanos, porque también probablemente usted haya experimentado alguna relación familiar o una relación de amistad a distancia. Y si usted ha experimentado este tipo de relaciones a distancia, dirá conmigo que no es igual.
No es lo mismo tener una relación presencial que una relación virtual. Repito, el modelo bíblico para la iglesia local es la presencialidad, es estar reunidos en un lugar y estar congregándonos frecuentemente. En síntesis, lo que quiero decir es que la iglesia no puede vivir en obediencia a obediencia o sujeción a un grupo de pastores a distancia. No lo podemos hacer. Cumplir el mandamiento de Hebreos 13 y 17 que ahorita estábamos leyendo requiere que nosotros seamos parte de una iglesia local. Ahora, el versículo 17 de Hebreos 13, espero que usted no haya cerrado su Biblia, continúa diciendo, porque ellos, ¿quiénes son ellos? Los pastores, los pastores, velan por nuestras almas, como que se han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No solo tenemos deberes como iglesia, es decir, no solo debemos someternos u obedecer a los pastores, sino que también, hermanos, nosotros tenemos derechos y el derecho tenemos el derecho como iglesia, como miembros de una iglesia, a ser cuidados y a ser guiados. ¿Por quiénes debemos ser cuidados y por quiénes debemos ser guiados? Por los pastores. Es la palabra de Dios. El cuidado y guía de los pastores lleva a que la iglesia reciba dirección. Y esa guía y esa dirección implícitamente tiene que ver con la enseñanza. Una de las razones, una de las formas en que los pastores cuidan y guardan a su iglesia o a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, es a través de la enseñanza de las Escrituras. Los pastores están llamados a dar instrucción de las Sagradas Escrituras, pero también la iglesia está llamada a dar esa instrucción de parte de los pastores. La palabra de Dios nos muestra que Él, Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, dio dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Él dio unas habilidades a diferentes personas para que la iglesia, es decir, para que cada uno de los miembros sea edificado, crezca. Efesios 4, 11, 12 lo dice. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, Él también constituyó a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, escuche bien, última parte, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 12 que acabé de leer de Dios finaliza diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de los creyentes aislados o para la edificación de los que creen a su manera en Cristo. Dice que es para la edificación de la iglesia local, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de nosotros. Además de las enseñanzas de las Escrituras, de dedicación de las Escrituras, el pastor también está llamado al cuidado y guía del cuerpo de Cristo con muchas otras acciones. El pastor y los pastores debemos orar por la iglesia, debemos enseñar a la iglesia, debemos discipular a la iglesia, tenemos la tarea y el privilegio de disciplinar a la iglesia, debemos aconsejar a la iglesia, debemos visitar a la iglesia, debemos animar a la iglesia, debemos exhortar a la iglesia, y esta lista no termina. Quiero decir aquí puntualmente, hermanos, que Dios encomienda
estas labores que acabé de mencionar a los pastores, ¿para con quién? Para con la iglesia, para con sus ovejas, para con las ovejas de Dios. La relación que acá estamos mencionando es pastores e iglesia. El equipo pastoral debe ejercer estas acciones a la iglesia local, al rebaño de Dios. Lo que quiero decir entre líneas es que la relación no es pastores y asistentes. La relación no es pastores y no creyentes o incrédulos. La relación es pastores y ovejas. La relación es pastores y el cuerpo de Cristo. Ahora, no quiero decir que los pastores no tengan alguna responsabilidad con los asistentes o con los no creyentes. Los pastores en esta relación con los asistentes o con los no creyentes tienen la responsabilidad de evangelizar y también tienen la responsabilidad de extender la invitación que sean parte de la iglesia local. Quiero aprovechar para en este momento hablarle a aquellos que tal vez no han creído en Cristo o tal vez que solo hacen parte de la asistencia de esta iglesia, de la iglesia local, también para los que nos están escuchando a través de la transmisión. Y es que tenemos un gran privilegio como hermanos, como aquellos que hemos creído en Cristo, y es ser parte de una iglesia del cuerpo de Cristo, una iglesia local. Pero aquellos que no han creído, pues hoy es el día para que pueda creer en Cristo, para que pueda confiar y entender la obra suficiente del Señor Jesucristo allá en la cruz, que entregó su vida, que entregó su ser, para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros podamos ser parte de la iglesia. Así que si usted no ha creído, hoy es el tiempo para que usted se arrepienta de todos sus pecados y venga a Cristo, llegue a Cristo. Es un privilegio, hermanos, además de una responsabilidad, más que una responsabilidad, es un privilegio ser parte de un cuerpo que está siendo direccionado por una cabeza. Esa cabeza es Cristo. También el cuidado y la guía pastoral implican disciplina. Aparte de que nosotros vivimos en una sociedad en la que se nos enseña a vivir de manera insubordinada a todas las autoridades que vamos a tener, la palabra de Dios nos enseña acerca de la importancia también, y también la visión de recibir la disciplina de parte de Dios cuando hemos cometido faltas y pecados. ¿Ustedes recuerdan el pasaje que dice que el Señor al que ama, ¿qué? El Señor al que ama, disciplina. Y si usted y yo somos hijos, recibiremos corrección. Eso es una evidencia de ser hijo de Dios, que será disciplinado. En Mateo 15 y unos versículos más en adelante se habla acerca del proceso de la disciplina en la iglesia local. Ese es un tema que no vamos a tocar el día de hoy, pero lo que quiero mencionar acá es que la disciplina la debemos ver entonces como una bendición del Señor al preocuparse de su iglesia, y también es una bendición del Señor porque Él nos moldea cada día más para ser como Él. Seguro en otros sermones vamos a estar hablando acerca de la disciplina de la iglesia. Y ahora, avanzando un poco en el cuidado y la guía de los pastores, me gustaría traer a nuestras mentes un dicho que tal vez usted ha utilizado, y es: el que abarca mucho, poco aprieta. Y creo que esta frase tiene mucho sentido en este tema, hermanos. Ya nosotros hemos mencionado acerca de la importancia de la iglesia someterse a un grupo de pastores. También hemos hablado acerca de la importancia de los pastores al cuidar y guiar a la iglesia de Cristo. Y eso se conoce en algunos ámbitos como los deberes y los derechos
de los miembros de la iglesia. Pero también quiero ir mencionando algunas aplicaciones que como equipo pastoral hemos venido orando y también hemos hablado. Y es que cada uno de nosotros, hermanos, como asistentes a la iglesia evangélica Discípulos de Cristo de Colombia, sede central, meditemos en si somos parte de la membresía de esta iglesia local. ¿Es usted parte de esta membresía? O tal vez es solo un asistente que lleva días, que lleva meses, o tal vez lleva años congregándose. Por ende, esto nos debe llevar a evaluar cada uno de nosotros nuestro compromiso que tenemos para con la iglesia local. Sigamos avanzando, hermanos, y quiero de antemano mencionarles que este es un tema muy amplio, es un tema que tiene mucha tela para cortar. Sin embargo, he tratado de que sea lo más sencillo posible, lo más fácil de digerir. Requiere esfuerzo también de parte de escuchar con atención, prestar atención. Así que le pido, hermano, que sigamos prestando atención a esta enseñanza que el Señor nos está dando el día de hoy. Vale la pena mencionar y hablar, plantear la pregunta que hace 8 días quedó para resolver el día de hoy. Y es, ¿son importantes los registros de una membresía? Y antes de responder esa pregunta, si son importantes tener una lista de miembros, permítame explicar qué es un registro de una membresía local. Una definición general, o antes de darle esta definición, quiero reiterar lo que se habló hace 8 días. Ser miembro de una iglesia local no es lo mismo que ser miembro de un club, o es lo mismo de ser miembro de una empresa, o miembro de una superficie grande, de grandes superficies como, bueno, ustedes conocen. Esto no es lo que quiere decir la Biblia de ser parte de la membresía local. Lo que quiere decir los registros de una membresía es que son una lista de creyentes. El registro de membresía local es una lista de creyentes que han comprendido y viven el evangelio. Esta lista está conformada por creyentes que han aprendido y han vivido ¿el qué? El evangelio, pero también esos creyentes a su vez son confirmados por un grupo de pastores. Adicional, este grupo de hermanos reconocen la importancia de ser parte de una iglesia local y, escuchen muy bien, se comprometen y se someten a Cristo y al liderazgo que Él ha dado para la iglesia local. Ahora hagamos un ejemplo muy puntual de cómo funcionaría ser otorgada o hacer parte de esta lista de membresía local. Vamos a hacer el ejemplo con Pedro Pérez. Pedro Pérez asiste a la iglesia Discípulos de Cristo frecuentemente. Él ya lleva más de 4 domingos asistiendo a la iglesia local. Pregunta, ¿Pedro por asistir 4 domingos a la iglesia local se convierte automáticamente en miembro? No, señor. No, todavía no. Bueno, ahora entonces Pedro dice, yo conozco la iglesia, he conocido su misión, he conocido su visión, he conocido a los pastores, quiero ser parte de la membresía local. Ahora sí, dice Pedro. ¿Ya lo hace parte de la membresía local? No. ¿Cómo entonces Pedro Pérez puede hacer parte de la membresía local? Entonces, nosotros como equipo pastoral hemos hablado acerca de la importancia de que Pedro Pérez
conozca y sepa, y no solo sepa y conozca, sino que también viva el Evangelio, el mensaje central de las Escrituras. Nosotros como equipo pastoral, reitero, estamos interesados de que un miembro, una persona que haga parte de la iglesia local, entienda la importancia de que el Evangelio sea el centro no solo de las Escrituras, sino que también sea el centro de su vida, sea el estilo de vida, sea la forma de vivir de Pedro Pérez. Y esto lo hacemos, asegurarnos de eso, seguramente pues con algunos índices de error, pero asegurarnos de eso lo sucede mejor en el marco del discipulado, sucede en el marco del caminar juntos, sucede en el marco de que Pedro Pérez sea discipulado por un hermano maduro, tal vez un hermano pastor de la congregación. Entonces vamos a hacer de nuevo la pregunta. Pedro Pérez entonces ha creído en Cristo, dice que se quiere comprometer, asiste a la iglesia frecuentemente, constantemente, y Pedro Pérez entonces con su vida ha dado fruto, como lo decíamos y leíamos en Juan 15, de Jesús y los pámpanos. Pedro Pérez entonces ha dado fruto de que su vida refleja el Evangelio. No solo su vida refleja, sino también sabe qué es el Evangelio y sabe estas doctrinas principales acerca de la palabra de Dios. Pedro Pérez entonces ya es miembro de la iglesia local. No, sí. Bueno, Pedro Pérez entonces ahora es confirmado por este equipo pastoral, por este equipo de liderazgo. Su fe es confirmada debido a su vida, y la iglesia local, el equipo pastoral, entonces confirma esta fe y ahora hace parte de la iglesia local. Sé que tal vez es una ilustración muy pequeña, faltan muchos detalles en este proceso de que Pedro Pérez sea miembro de la iglesia local, pero lo que quiero decir, hermanos, es que el tiempo deja realmente si usted y yo somos miembros de una iglesia local, y también el tiempo que se ve reflejado con nuestras acciones, el que se ve reflejado con nuestras convicciones. El tiempo realmente es el proceso en el que nosotros estamos de acuerdo como equipo pastoral para que cada uno de nosotros entremos y podamos evaluar personalmente si somos parte de la membresía local de la Iglesia de Discípulos de Cristo. Sé que esos son temas que tal vez no habíamos escuchado nunca para muchos, o tal vez son temas que no estábamos interesados en escuchar o de pronto dispuestos a escuchar, pero hermanos, estamos en la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de predicar y de enseñar todo el consejo de Dios. Y así como lo he tratado de hacer, hemos visto que la membresía hace parte de todo, es una parte de todo el consejo de Dios. Dicho esto, los registros de la membresía, ¿son importantes o no son importantes? ¿Ustedes qué creen? Son importantes. Y porque, entre otras cosas, le permiten a la misma iglesia local saber quiénes hacen parte y quiénes no hacen parte. Quiénes tienen una relación comprometida con la iglesia local y quienes no tienen una relación comprometida con la iglesia local. A través de las Escrituras nosotros podemos ver muchos ejemplos y varios ejemplos acerca de registros de iglesias, de registros del pueblo de Dios. El pastor nos hacía la mención hace 8 días de ese listado de hermanos que hacían parte del pueblo de Israel después de haber regresado del cautiverio.
del exilio. En Esdras capítulo 2 se escribe esta lista de personas que hacían parte del pueblo de Dios y se habían conformado, o mejor, se había confirmado este pueblo de Dios por parte de las genealogías. Ellos estaban regresando del cautiverio y entonces se necesitaba saber quiénes hacían parte de la iglesia, o mejor, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y quienes no hacían parte del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento es muy diciente cómo Dios habla al pueblo de Israel, habla al pueblo de Dios. Es muy claro la diferenciación entre el pueblo de Dios y la diferenciación entre lo que no es el pueblo de Dios. Eso para mencionar que también en el Antiguo Testamento encontramos cómo se diferencia la iglesia, el grupo de creyentes, y cómo se diferencia de aquellos que no han creído en Cristo, que no han seguido al Señor. Así nosotros, como en el Antiguo Testamento, encontramos en el Nuevo Testamento algunos registros de miembros, algunos registros de personas que han creído en Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 41 también nos menciona que luego de la predicación de Pedro, como 3,000 personas, dice la palabra, se bautizaron y ese día fueron añadidas a la iglesia. Ese listado era ¿de cuántas personas? De 3,000 personas que habían sido bautizadas y añadidas a la iglesia. Otro registro que encontramos en las Escrituras es la de los 12 apóstoles. Encontramos en las versiones, y lo vemos en las versiones del Evangelio, cómo el Señor llama a 12 personas específicas con su nombre. Ellos hacían parte del listado de los miembros de los apóstoles. Y también en 1 Timoteo 5:9 habla acerca de una lista que Pablo instruye a Timoteo para que se agreguen a las viudas más desfavorecidas. El punto de todo esto, hermanos, es que debemos conocer quiénes hacen parte de una iglesia local, y también los registros de membresía son útiles para el cumplimiento de este objetivo. No sobra decir, hermanos, que el hecho de ser parte o no de este registro de membresía no garantiza si usted es o no un verdadero creyente. Podemos recordar la membresía de los 12 apóstoles y uno, aunque hacía parte de este listado, no hacía parte de la iglesia universal, no hacía parte de la salvación dada por Dios. Lo único que puede darnos seguridad de salvación es la fe en Cristo Jesús, y Jesucristo es quien conoce cada uno de nuestros corazones. Bien, hasta acá hemos terminado el primer punto. Hemos mencionado algunas ideas de la importancia de ser parte de una iglesia local, y solo mencionamos que es importante ser parte de una iglesia local porque necesitamos ser dirigidos, porque necesitamos dirección, necesitamos pastores a quien obedecer y someternos para cumplir Hebreos 13:17. También necesitamos pastores que nos cuiden y que nos guíen, así como las ovejas necesitan a un pastor. Nosotros como cristianos necesitamos a pastores que nos instruyan en las Sagradas Escrituras. Necesitamos pastores también que nos disciplinen eclesialmente, y también necesitamos ser parte de un registro de membresía. Pasemos al segundo punto, hermanos, y reitero, este tema es un poco denso, pero tratemos de estar atentos. Es importante ser parte de la membresía de la iglesia local porque necesitamos tener comunión unos con otros. Usted y yo necesitamos
tener comunión unos con otros. Ya terminamos de meditar, al menos por este tiempo, en Hebreos 13. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Vamos a quedarnos en estos dos versículos hasta el final de este sermón. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Vamos a leerlo todos, así que vamos a verlo. Bien, ¿lo tenemos? Hebreos 10, 24 y 25. Leámoslo todos. También lo encontramos en las pantallas. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hemos aprendido en las Escrituras cómo Jesús tiene una característica de Salvador. Un atributo de Jesús, una característica principal de Jesús es que Él es Salvador. ¿Salvador de todos? No, Salvador de los que creen en Cristo. ¿Y Salvador de qué? Salvador y rescatador de la condenación eterna que usted y yo merecíamos por haber pecado. La paga del pecado es la muerte. También hemos visto otra característica que se menciona bastante de Jesús, y es Él es el Señor. Y cuando se utiliza la expresión Señor, estamos diciendo que Él no es solo alguien a quien nosotros debemos admirar, no solo es alguien a quien nosotros debemos ver, sino que también ver como guía, ver como ejemplo, sino también cuando hablamos de que Jesucristo es el Señor, estamos hablando que Él es el que gobierna nuestras vidas. Estamos hablando de que Él es el que direcciona nuestras vidas. Por eso siempre decimos, normalmente decimos, frecuentemente decimos, Él no solo tiene que ser el Salvador de su vida, sino que Él también debe ser el Señor de nuestras vidas. Pero no solo Jesucristo es el Señor, no solo Jesucristo es el Salvador, sino que Jesucristo, permítame decirlo de esta manera, es el paquete completo. Jesucristo es la cabeza también. Jesucristo también es la cabeza que nos rescata, es la cabeza que nos direcciona, pero también al ser cabeza nos recuerda que somos parte de un cuerpo. Hermanos, así que usted y yo no debemos estar jugando al cristianismo. No debemos estar jugando a ver si somos cristianos por estar reuniéndonos una vez a la semana o por estar escuchando el sermón frecuentemente, una enseñanza, un discipulado. No, nosotros encontramos en Jesús el camino, la verdad, la vida, la suficiencia, la plenitud. Él es la plenitud de Dios, quien ha venido, no solo para que nosotros creamos en Él un día, no solo para que nosotros vivamos por Él un día o unas horas, sino que nosotros estamos llamados y exhortados, y nos manda el Señor a que vivamos conforme a Él, entregando nuestra vida, entregando nuestro corazón, entregando todo nuestro ser. Basta ya de estar jugando al cristianismo. Basta ya de estar jugando al cristiano del domingo a domingo. Y eso, hermanos, decir que hace parte de la verdad y de la esencia que Jesucristo enseña en su palabra. Él es la cabeza de su cuerpo. Bueno, esa es la exhortación, pero también hay la buena noticia, también hay la esperanza. Y la esperanza gloriosa es que Él ya nos compró. Si usted y yo hemos creído en Cristo, Él desde la eternidad nos ha comprado con el precio de su sangre, para que nosotros ahora, por gracia, por amor, por el regalo inmerecido que Él nos ha dado,
seamos parte de una iglesia. Es decir, hermanos, somos salvos por gracia, pero también hacemos parte de la iglesia de Dios por gracia. También hacemos parte del señorío de Cristo por misericordia. Qué bendición, hermanos, que a pesar de nosotros, el Señor nos haya llamado para ser parte de su iglesia. Jesucristo, al entregar su vida por nosotros, demostró el amor más grande de este mundo. Y también Él mismo, el quien murió por nosotros, ordena a que creamos en Él. Y ordena a los que creemos en Él a reflejar el amor. Usted lo puede recordar en el gran mandamiento que Él nos dejó. ¿Recuerda el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este segundo mandamiento se debe llevar a la práctica, igual que el primero, pero estamos en la parte de la importancia de la comunión. Y la Biblia explícitamente nos habla que el amor al prójimo se debe desarrollar en cada uno de los contextos donde nosotros nos encontremos. Pero puntualmente en Hebreos capítulo 10, versículo 24, nos está hablando acerca de considerarnos los unos a los otros. ¿Y quiénes son los unos y los otros? Bueno, los unos y los otros son aquellos que hacen parte del grupo de creyentes. Este grupo de creyentes son la iglesia local. Es decir, cuando la palabra nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor, lo está diciendo en el contexto de un grupo de creyentes, un grupo de hermanos. Miremos a la persona que está al frente o a la persona que está al lado y dígale, Dios le bendiga. Entonces, mírelo mejor y a esa persona a la que usted está viendo al lado, al frente, atrás, es una persona a la que usted y yo estamos llamados a amarla, pero también amarlo y bendecirlo con buenas obras. Nosotros tendemos como humanos a complacernos a través del autoengaño. Para nosotros no cumplir un mandamiento de Dios, entonces nos autoengañamos y decimos, yo lo puedo hacer, pero más adelante. Por ejemplo, la Biblia nos enseña acerca de ser generosos. Y nosotros pensamos, bueno, si yo me ganara el baloto, yo sí daría casi que el 50% del baloto para bendecir a los que me ayudan, a mis amigos, hermanos, a la iglesia local. O también si decimos, si yo tuviera un trabajo más estable, o tal vez si dijéramos, si yo tuviera unos ingresos más altos, seguro que sí yo ayudaría a los hermanos. Seguro que sí, yo sería generoso. Pero ahorita como gano tan solo un poco, entonces no puedo ser generoso. Sin embargo, la palabra enseña que debemos ser generosos a pesar de la cantidad de ingresos que tengamos. Eso como un ejemplo de hablar del autoengaño y de la forma en que nosotros a veces nos autojustificamos. Pero iglesia, la palabra de Dios nos exhorta a estimularnos en amor, nos exhorta a andar en buenas obras. En este mismo momento, nos exhorta a hacerlo ya. No dice el apóstol, bueno, no sabemos quién escribió Hebreos, no nos dice el autor de Hebreos, considérense unos a otros para estimularse en el amor y en obras cuando tengan unos buenos ingresos, o cuando usted tenga buenas capacidades económicas, o cuando usted tenga una buena capacidad de su salud, o una buena capacidad de tiempo. No lo dice así. Está diciendo en todo tiempo debemos considerarnos unos a otros y estimularnos en amor y en buenas obras.
Hermanos, y aunque esto suene un poco trillado, un poco ya muy desarrollado, muy dicho, lo que voy a decir a continuación, una llamada o tal vez un mensaje por WhatsApp entre semana, los fines de semana, a un hermano en la fe, sé que será de gran bendición y será de gran estímulo de amor y de buenas obras. Ahora, usted puede estar pensando, voy a esperar ese mensaje y esa llamada esta semana, pero esa no es la forma en que debemos pensar. ¿Cómo debemos pensar? ¿A quién voy a llamar esta semana? ¿A quién voy a bendecir esta semana? Sé que este argumento de la importancia de ser parte de la membresía de una iglesia local parece más una amonestación que una motivación a ser parte de la iglesia local. Sin embargo, en la práctica, hermanos, es de gran importancia esta verdad. Usted puede ser la persona que estimula al amor o puede ser la que es bendecida por la estimulación de un hermano al amor. Y sé que en cualquiera de las dos posiciones va a ser bendecido, va a ser edificado. Y es una razón muy importante. Nosotros, como algunos saben, hace algunos meses tuvimos el privilegio de que naciera nuestro hijo el 13 de abril del 2020 en medio de pandemia, cuarentena, aislamiento. Tuvimos pues la oportunidad de que nuestro hijo naciera y él nació con una enfermedad, una neumonía. Sé que ustedes y la mayoría de ustedes lo saben y junto con mi esposa en ese tiempo, hermanos, y esto lo digo con toda sinceridad, nos sentimos gozosos porque sentimos sus oraciones, sentimos cómo la iglesia local oró por nuestro hijo, oró por nosotros para darnos Dios ese aliento, esas fuerzas. Nuestro hijo está en una situación nada fácil de salud y tan solo con un mensaje de algunos hermanos, tan solo con una llamada que muchas no respondimos, que muchas no devolvimos, nos sentimos junto con mi esposa bendecidos, estimulados por ustedes al amor, estimulados por ustedes a las buenas obras. Y comento eso como un testimonio porque la Biblia no se equivoca, hermanos. La Biblia nos está diciendo, estimúlense unos a otros, al amor, a las buenas obras. Nos necesitamos, usted y yo nos necesitamos. Nos necesitamos a unos a otros, nos necesitamos unos a otros como hermanos. Es imposible vivir un cristianismo aislado, hermanos. Es imposible que nosotros vivamos como ermitaños. Romanos capítulo 12, 4, 5, solo lo menciono, no tiene que ir allá. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, hablando de unidad, en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Así como los miembros de un cuerpo se necesitan unos a otros, la mano necesita de la otra mano, el pie necesita del oído, el pie necesita del ojo, y etcétera, etcétera. Nosotros como iglesia, como hermanos y como miembros de una congregación, nos necesitamos los unos a los otros. También, además del estímulo, y sígame acompañando en Hebreos 10, además del estímulo del amor y de las buenas obras, el texto continúa hablando acerca de no dejar de congregarnos. De nuevo, esta amonestación se torna en motivación. ¿Dónde se debe reunir el creyente constantemente? ¿Dónde se debe reunir? En la iglesia local, en una iglesia local, en un lugar que frecuente. Un creyente no puede congregarse a la distancia. Eso es una contradicción. Un creyente no puede congregarse virtualmente. Aunque nosotros entendemos que muchas veces que algunos hermanos hoy
particularmente u ocasionalmente, no pueden venir por cuestiones de salud, por cuestiones de prudencia o por motivos muy particulares. Y eso está bien, y están viendo la transmisión por internet, pero esto, hermanos, no es el factor común de una iglesia local. El factor común de la iglesia local no es todo el tiempo virtual y una vez al año en la iglesia. El factor común de la iglesia requiere presencialidad, requiere asistencia a un lugar local. No hay una reunión congregacional si no hay presencialidad. He aquí el deseo de nuestros corazones, hermanos, de reunirnos nuevamente tan pronto lo pudimos hacer en el tiempo que estuvimos aislados. Hermanos, pero fíjese algo muy importante, y es que el versículo 23 y 24 está hablando acerca de los hermanos. Al congregarnos en la iglesia local, nosotros nos sentimos bendecidos al cantar el evangelio. También sé que muchos nos sentimos bendecidos a través de la exposición de las escrituras. Pero también nosotros nos sentimos edificados y estimulados en amor cuando saludamos o cuando le preguntamos al hermano cómo está. No solo somos bendecidos por los líderes, sino aún sé que nos sentimos bendecidos al ver cómo nuevos creyentes vienen con mayor frecuencia. También, hermanos, tal vez ahorita no lo podemos hacer, pero con un abrazo, con un saludo caluroso. Cuando empezamos a venir acá a la iglesia de Discípulos de Cristo de Colombia, de sede de Santa Lucía, con mi esposa, lo venía meditando, yo no recuerdo cuál fue el sermón de ese primer día, pero sí recuerdo algo que realmente fue gran edificación para mi vida, y fue cómo me recibió un hermano allá en la puerta, y me recibió con un fuerte abrazo. Yo no sabía el nombre del hermano, ahora sí lo sé, pero en ese entonces no lo sabía, y algo que marcó mi corazón en ese tiempo, y también lo hablamos con mi esposa, fue ese saludo fraternal que esta persona, que este hermano que está en la puerta, que no preparó el sermón del día, que él tal vez no subió a un púlpito a dar una guía, a dar unas palabras, pero sí nos sentimos bendecidos tan solo con ese abrazo fraternal de este hermano. Nos sentimos bendecidos junto con mi esposa y nos sentimos estimulados en amor con ver cómo este hermano nos saludaba y también se despedía de nosotros. Y estaba mencionando que, no sé si usted se ha podido dar cuenta, pero ese segundo punto que habla acerca de la importancia de ser miembro de una iglesia local, que es la comunión, no se menciona a los líderes, tampoco se menciona a los pastores. Aunque fuimos muy enfáticos de la labor pastoral en la iglesia local en el primer punto, en esta oportunidad el mensaje es para los miembros de la iglesia, es para usted, es para mí. Es decir, la responsabilidad de estimularnos al amor y el estimularnos a las buenas obras no es de los pastores, no es del cuerpo de líderes, es de cada uno de nosotros. No dejar de congregarse, exhortarnos los unos a los otros, hace parte de la vida de un miembro de la iglesia, hace parte de la vida de un creyente verdadero. La palabra exhortación quiere decir rogar unos por otros, insistir unos por otros, alentarnos unos a otros, infundir ánimo unos a otros. Así que, hermanos, quiero hacer esta pregunta: ¿quiénes estamos llamados a exhortar? Los miembros de una iglesia local. Todos nosotros estamos llamados a exhortarnos, a estimularnos, a animarnos. Vamos a estar terminando, y por último, este pasaje
termina concluyendo muy bien acerca de ser parte de una congregación local. Y dice así, miren, considerémonos unos a otros, bueno, ahí ya dice el versículo 24, al final el versículo 25 dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, lo que quiero decir y lo que creo que este pasaje dice al final es que Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto como cabeza de su iglesia. ¿Para llevarse a todos? No, ¿para llevarse a quién? A su iglesia. Se va a llevar a su iglesia. Jesucristo viene para llevarse a su iglesia a la eternidad, a la vida eterna. Él no viene por incrédulos, o bueno, viene por incrédulos para juicio, pero no viene por incrédulos para salvación. Él no viene por creyentes aislados, o no viene por personas que creen en Cristo a su manera. Jesucristo viene por este grupo de personas que se estimulan al amor, por este grupo de personas que no se dejan de congregar, por este grupo de personas que se consideran a unos a otros para estimularse en el amor, para exhortarse. Así que si usted tal vez ha intentado vivir de una forma aislada o de una forma a su manera el cristianismo, esta es una buena oportunidad para arrepentirse e ir a Cristo. Recordemos que no somos parte de una iglesia universal, sino somos parte de una iglesia local. Resumamos todo esto que hemos hablado en algunas pequeñas frases. Es importante ser miembro de una iglesia local y eso lo respondimos hoy y podemos decir sí es importante. Y ahora, ¿por qué es importante? Por 2 puntos nomás. Primero, ¿por qué? Porque necesitamos dirección, porque necesitamos guía de los pastores, necesitamos saber a quién vamos a obedecer, necesitamos saber a quién vamos a someternos. También los pastores necesitan saber quiénes son los que ellos van a cuidar. Los pastores también necesitan quiénes van a ser, a quiénes van a guiar. Y en segundo lugar, vimos que es importante ser parte de una membresía local porque necesitamos la comunión unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, para no dejar de congregarnos, para recibir exhortación unos a otros. En conclusión, hermanos, es importante, pero también es un privilegio ser parte de una iglesia local, porque allí nosotros recibimos dirección, guía y cuidado del equipo pastoral, pero también reflejamos y recibimos el amor unos con otros de aquel que es cabeza de su iglesia, Jesucristo. Como aplicación, hermanos, para cerrar, este es un llamado que nosotros queremos hacer como iglesia, como equipo pastoral, a seguir este ciclo de enseñanzas porque estaremos aterrizando más la invitación de actualizar cada uno de nosotros los registros de los miembros de la iglesia local. Cada día estamos orando, hermanos, iglesia, cada día estamos orando para ajustarnos más a la escritura, para ajustarnos más a la palabra de Dios, a las verdades bíblicas que encontramos en las escrituras. Pero también hay una aplicación para el no creyente. Si usted no es un creyente, esta aplicación sea parte del cuerpo de Cristo a través de el arrepentimiento de todos sus pecados, el dejar esa vida pasada y ahora acercarse a Cristo en fe. Vamos a terminar orando y quiero que tomemos un minuto, hermanos, para que no oremos, o mejor, para que podamos ahí en el lugar donde estamos, meditar en este sermón. Tomémonos solo un minuto de silencio
Pero esto no trae nada espiritual o místico, sino más bien es un momento de que usted y yo podamos reflexionar. A veces salimos tan rápido de este lugar o salimos para saludar al hermano y no recordamos lo que este sermón, lo que la palabra de Dios nos dio hoy. Tomémonos un minuto entonces para meditar en este mensaje. Señor y Dios, nosotros agradecemos porque en tu palabra encontramos la guía, Dios, y tal vez estos temas no los veíamos con tal importancia como tu palabra lo instruye, lo muestra. Yo te ruego que cada uno de nosotros podamos recordar la importancia, Señor, de ser parte de una congregación local, de ser parte de un miembro de una iglesia local. Es mi oración que cada uno de nosotros podamos recordar esa importancia, pero también podamos ser llevados al arrepentimiento y llevados también a la obediencia a tu palabra. Recordando que también ser parte de una iglesia local es compromiso y sometimiento a tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, en nuestra oración. Gracias te damos en nuestra oración. Alabamos tu nombre por darnos la luz, por permitirnos ver, porque ahora podemos ver la luz, podemos ver con claridad tu palabra. Y sé que falta mucho más en este crecimiento en santidad, pero agradecemos porque hoy podemos ver más que lo que veíamos ayer, que lo que veíamos unos días antes. Gracias por tu iglesia, por los miembros de la iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén.